a políticas anti-inmigración. Todo esto en medio de un paro nacional que se da en distintas partes de su país. Eso es lo que vemos en Alemania, uno de los países que en los últimos tiempos se veía como de los más amigables con la inmigración, pro fronteras abiertas, especialmente bajo Merkel, pero que eso ha cambiado en los últimos tiempos, con ya prácticamente toda la sociedad alemana y sus partidos políticos poniéndose con mano dura contra la inmigración, a la vez que hay serios problemas económicos. Todo esto vinculado al enorme Estado alemán y la intervención que tiene en distintas áreas. Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias que esto puede tener a nivel europeo. Tal como lo indicamos al inicio del programa, Alemania está sufriendo una serie de problemas bastante graves que tienen que ver tanto con su política migratoria como también con respecto a su política económica. Ahora, vale la pena hacer un contexto para entender por qué Alemania llegó a este punto y cómo hacen estos cambios tan radicales a nivel cultural. Ahora, hay que tomar en cuenta que Alemania fue uno de los países que más impulsó, especialmente bajo la centro-derecha de Merkel, que había que traer refugiados del Medio Oriente, empujar lo de las fronteras abiertas, y Alemania, por ser una de las economías fuertes de Europa, es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Ahora, tenía mucho esa política, e incluso a nivel de encuesta había un momento en que una amplia mayoría de los alemanes estaban de acuerdo con que era bueno traer refugiados y ser abierto a materias migratorias. Ahora, eso ha cambiado con el tiempo, tomando en cuenta las millones de personas que han recibido y que al, evidentemente, recibir especialmente refugiados del Medio Oriente sin control y sin revisar antecedentes, porque los recibieron en masa, entró de todo, ¿no? Hay gente buena, hay gente que es más o menos, y hay gente mala. Ahí está también el tema de los atentados. Y en medio de eso, con el paso de los años, ha aumentado el sentimiento anti-inmigración al interior de Alemania, tanto así que ahora se ve que más de un 75% de la población alemana ve como algo preocupante la inmigración y especialmente ya un 50% lo ve como algo puramente negativo, mientras que un restante de un 30 a 40% lo ve como algo entre neutro y que es desagradable. Entonces ya no es una opinión mayoritaria que es algo bueno, ¿no? En consecuencia, también han habido más denuncias de que está aumentando la discriminación en Alemania, pero eso es porque justamente ha aumentado el sentimiento anti-inmigración. Y esto se ha manifestado incluso en que antes todos los partidos políticos prácticamente eran más bien a favor de estas políticas pro fronteras abiertas y ahora la mayoría de los incluso militantes de todos los partidos políticos, exceptuando el Partido Verde, que son los progresistas de Alemania, están ya en contra de la inmigración y por lo mismo han habido cambios. Y por lo mismo el gobierno de centro izquierda de Scholz, que está justamente guiando por lo que son socialdemócratas alemanes, anunció de que van a ponerse restricciones para los refugiados como también para la inmigración, mucho más estricto. Ahora esto no es solo porque sí, no solo por un cambio de opinión transversal a nivel político, sino que también porque su gobierno está siendo sumamente impopular en una coalición bien, podríamos decir, curiosa, media Frankenstein, media irregular, entre socialdemócratas pero que tienen elementos pro mercado, con el Partido Verde, que son ecologistas pro inmigración y que quieren eliminar cada vez más los elementos de mercado en un país que no tiene ya tantos elementos de mercado como es Alemania, y también los liberales del FDP, que son más bien liberales clásicos y socioliberales con algunos que otros libertarios, que quieren bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado y están justamente a favor de libertades morales y económicas. Yo no entiendo qué hacen ahí, ¿no? Entonces es una coalición en que también han tenido problemas porque no se ponen de acuerdo en nada, porque por un lado vienen los verdes y los socialdemócratas dicen no, queremos subir impuestos, aumentar el Estado, y los liberales dicen no, como debe ser. Y después dicen justamente los otros no, tenemos que aumentar el dinamismo, hay que justamente empujar políticas para que haya mayor competencia y limitar la inmigración, decían los del FDP, y después los verdes decían no, y así se bloqueaban conjuntamente. Y por lo mismo, como se acercan elecciones y todos esos tres partidos se han desplomado electoralmente porque han sido bien fracasados su coalición, bueno, ahora en un intento de mejorar la imagen han puesto el anuncio de que va a haber mayores restricciones con respecto a la inmigración. Ahora hay que tomar en cuenta que en el año 2022 solamente Alemania tuvo su inmigración neta más alta desde 1950 con 1,5 millones de personas. Es mucho, solo en un año. Y han tenido justamente por lo mismo numerosos problemas. Y esto va de la mano, no solo de un cambio en Alemania, sino un cambio a nivel europeo en esta materia. Ya los países de Europa del Este eran bastante duros con respecto a la inmigración y muchas veces los conflictos con Alemania u otros países de Europa Occidental y Central eran principalmente por este tema. Véase, por ejemplo, el caso de Polonia,
Polonia, de Hungría, que era lo que más discutían. Pero ahora incluso la misma Alemania está tomando ese camino más duro, Italia igual con su gobierno de Meloni, que es un gobierno de la derecha, y en realidad casi toda Europa está tomando más bien esa disposición. Tal vez las excepciones serían casos como el de España, el de Portugal, que tiene una política migratoria bastante abierta, pero que tampoco tienen demasiados problemas porque no han tenido llegadas masivas en ese sentido. Cerca de un 10% ahora de la población de Portugal, por ejemplo, es inmigrante, pero no ha habido una manifestación ciudadana de molestia con eso, y tal vez tiene que ver con su descentralización territorial o el hecho de que los elementos más conflictivos han decidido irse a Alemania porque pagan más que en países como Portugal, que pagan sustancialmente menos a nivel laboral, ¿no? Puede que sea por eso, pero ya la mayoría de los países de Europa están tomando esta disposición más dura. Y esto no solo se da en medio de problemas del gobierno alemán con respecto a temas migratorios, que son un factor, sino también en medio de temas económicos. Porque el sistema alemán, que muchas veces en Latinoamérica lo dan mucho como ejemplo, es súper intervencionista y tiene unos precios a nivel poblacional de los alimentos y distintos productos muy altos, porque tiene impuestos bastante altos a nivel general, tiene un sistema también que, aunque por supuesto tiene elementos de mercado, tiene mucha intervención estatal, como por ejemplo con su sistema ferroviario, y eso genera que muchos sistemas en favor de grupos sindicales se hagan a costa del ciudadano común y corriente. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora están teniendo problemas por paros tanto por un lado de los conductores de trenes, que hicieron un paro por 3 días y que puede extenderse, como también paros de granjeros. Ahora, ¿por qué? Los de trenes, porque están pidiendo trabajar solo 4 días a la semana con un máximo de 35 horas y eventualmente bajarlo a 30, y simultáneamente quieren que al mismo tiempo les den bonos y les suban los sueldos. Funcionarios estatales, ¿no? Todo eso que uno se paga a costa del bolsillo del ciudadano común y corriente alemán, que te paga altísimos impuestos y que pueden ir al alza. Y al mismo tiempo, como tratan de mantener un equilibrio fiscal y están con una economía más bien estancada, se observan que los granjeros también se fueron a paro. ¿Por qué? Porque ellos sí son privados, y lo que había era un sistema que me parece bastante justo, en que lo llaman un subsidio, pero no lo era, en que tenían exenciones tributarias. O sea que por el diésel, el combustible que ellos usan, no pagaban impuestos, o un impuesto muy reducido. Ojalá nadie tuviera que pagar eso. Es una injusticia enorme que el Estado le saque del bolsillo al ciudadano común y corriente tanto, y eso sin contar, si en el detalle, de cuánto le sacan de los sueldos del trabajador común y corriente en sus descuentos legales del sueldo de mes a mes, cuánto le saca el Estado a nivel de impuestos. Es altísimo. Bueno, y en medio de eso, justamente el gobierno, para poder pagar todos estos otros gastos y estas intervenciones estatales tan masivas, y su sistema de bienestar, que tiene serios problemas en el área médica por las horas, y también vean el detalle de cómo son los médicos alemanes, de muchas veces las recetas ante todos los temas no son muy preocupados en esos puntos. Lo típico, por ejemplo, es que hoy usted está con problemas en el riñón, tómese un té. No es tan raro que pasen cosas así. Bueno, lo que ocurre es que querían eliminar esa exención, y el gobierno, justamente de centro izquierda, quería hacer, vamos a eliminarle la exención, así que ustedes van a empezar a pagar de cero o poco impuesto a pagar un impuesto altísimo por los granjeros, por el combustible. ¿Y eso qué significaría? Que sube el precio aún más de los alimentos, porque los granjeros son los que producen el alimento. En consecuencia, se fueron a paro y empezaron a hacer bloqueos en distintas ciudades de Alemania, molestos por esto. Y el gobierno cedió diciendo, bueno, esta exención, o sea, que no paguen impuestos en ciertas áreas, o como llaman algunos un subsidio, cosa que no es, bueno, vamos a eliminarlo, pero de a poco, o vamos a eliminarlo menos. Y ellos siguen enojados, evidentemente, porque dicen, ¿por qué me vas a cobrar impuestos por algo que antes yo no pagaba, o porque pagaba mucho menos? Entonces, se dan esos problemas. Y ahí se empiezan a notar que estos sistemas idealizados, especialmente de Alemania, un sistema con mucha intervención estatal, tienen serias problemáticas, porque tanta intervención estatal se financia con el bolsillo del ciudadano común y corriente, que ya paga impuestos altísimos. Intervienen en muchas áreas, que ha generado sensaciones de privilegio de grupos sindicales que ahora se empiezan a aprovechar cada vez más. Todos esos privilegios, que son grupos de interés, que se mantienen ahí porque el Estado tiene control de esas áreas, se pagan con aún más impuestos. Y para pagar eso se tiene que empobrecer a los sectores privados, particularmente de producción, como ciudadanos. Y eso molesta a esos grupos porque los empobrecen aún más, y suben los precios, y sube el descontento ciudadano. Entonces se dan este tipo de situaciones. Es por lo mismo que se espera que el siguiente gobierno de Alemania sea de derecha y sea una coalición tanto del Partido Nacionalista AfD como también la CDU, que es la centro derecha de Merkel, pero que se ha ido más a la derecha en los últimos tiempos, siendo que fue ese mismo partido el que impulsó toda esta crisis. Ahora esperemos que el sistema alemán pueda especialmente modificarse a nivel económico. A nivel migratorio ya se ve que va a cambiar, pero su sistema es tan intervencionista, cobra tanto impuesto y da tantas crisis por eso, que en realidad es insostenible. Y por lo mismo, vale la pena para verlo en Latinoamérica, donde se habla de maravillas del sistema, que en realidad tiene serios problemas. Pero más allá de todo eso,
¿Qué les parece estos problemas que se están dando en Alemania, que muchas veces se le da como el ejemplo a nivel mundial, y al mismo tiempo estas medidas que se están haciendo de cambio? ¿Creen que está bien su sistema migratorio que va a cambiar a ser más duro? ¿Qué les parece estos problemas económicos por mucha intervención estatal y cada vez más impuestos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temáticas, noticias o materias de análisis tanto a América Latina como a otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.